Hola, gracias por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes. Primeramente quiero disculparme porque en el segundo pequeño tema le puse el ataque a José y era problemas familiares. Disculpen. El tercer tema en donde estamos ahorita se llama el ataque a José. Qué gusto saludarles. Espero que Dios los acompañe en todas sus labores, en todo lo que tengan que hacer, los que se levantaron, los que están trabajando de noche como yo. Estoy aquí todavía trabajando de noche y pues yo no termino hasta las 4 de la mañana, pero los momentos que yo tengo tiempo aprovecho para compartir con ustedes la palabra de Dios. El ataque a José. Por más horrible que parezcan los acontecimientos que ocurren a continuación, no son difíciles de comprender. Estar tan cerca de alguien a quien odias e incluso tener que relacionarte con él, inevitablemente tarde o temprano solo acarrea problemas. Y así fue. Génesis 37, 12 al 36 dice así. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Versículo 13. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Versículo 14. Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre, andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas? Versículo 16. José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Versículo 17. Aquel hombre respondió, ya se ha ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Versículo 19. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Versículo 20. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Versículo 21. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo, no lo mataremos. Versículo 22. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Versículo 23. Sucedió pues que, cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Versículo 24. Y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestro hermano sobre él, porque él es nuestro hermano,
nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Versículo 28. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. 20 piezas de plata. Y a Jesús lo vendieron por 30, ¿verdad? Seguimos. Y le llevaron a José a Egipto. Versículo 29. Pues después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos, y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Versículo 31. Entonces tomaron ellos la túnica de José, degollaron un cabrito de las cabras, tiñeron la túnica con la sangre. Versículo 32. Y enviaron la túnica de colores y le trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Versículo 33. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Ese fue Génesis 37, 12 al 36. Los hermanos odiaban a José porque estaban celosos del favor de Dios, según Hechos 7:9. Un favor que se confirmará en cada paso del siguiente curso de los acontecimientos. Cuando Jesús se extravía, un hombre lo encuentra y lo guía. Génesis 37:15. Cuando los hermanos de José planean matarlo, Rubén interviene y sugiere que, en vez de eso, lo arrojen a un pozo. Génesis 37, 20 al 22. Analicen eso. Se lo dejo de tarea. Es difícil imaginar el tipo de odio que se expresa aquí, especialmente hacia alguien de su propia casa. ¿Cómo pudieron estos jóvenes haber hecho algo tan cruel? No pensaron ni siquiera por un momento en cómo esto afectaría a su padre. Por más que hubieran albergado resentimiento hacia su hermano, hacia su padre, porque favorecía a José, hacerle esto a uno de sus hijos era verdaderamente despreciable. Qué poderosa manifestación, cuán malvados pueden ser los seres humanos. Pero algunos de ellos, los hermanos, estaban inquietos. No se sentían la satisfacción que habían esperado de su venganza. Pronto vieron acercarse a una compañía de viajeros. Eran ismaelitas procedientes del otro lado del Jordán, que como especias y otras mercancías se dirigían a Egipto. Entonces Judá propuso vender a su hermano a esos mercaderes paganos, en vez de dejarlo allí para que muriera. Al obrar así, lo apartarían de su camino y no se marcharían con su sangre. Después de arrojarlo al pozo, proyectando matarlo, más tarde pasa una caravana y Judá les propone a sus hermanos venderles a José. Génesis 37, 26 y 27. Después de que José es vendido a los madianitas,
Génesis 37, 28. Esto lo venden a alguien en Egipto. Génesis 37, 36. Y lo anticipa así su gloria futura. ¿Por qué es tan importante buscar el poder de Dios para cambiar los malos rasgos de carácter antes que pueda manifestarse en algunos actos que nunca imaginarías haciendo en algún momento de tu vida? De verdad que si se pone uno a meditar, a pensar, a pedir en oración a Dios que Dios le revele a uno estas historias, es triste. Imagínense ustedes cómo se habría sentido José cuando estaba en el pozo. Cómo se habría sentido, me imagino que ha de haber sentido que la muerte estaba cerca. Imagínense pasar la noche, pasar días. Me imagino que se ha de haber imaginado pasar días y noches. Y luego me imagino que se ha de haber puesto a pensar en su papá, su mamá, la comida que va a comer. Bueno, se los dejo de tarea para que ustedes sigan desarrollando esta historia en su mente, en su corazón, lo graben y compartan con otras personas. Aquí tenemos un comentario de la escritora, la hermana Elena White, y dice así. Vamos a leer. 2 veces el pacto de Dios y sus estatutos fueron desechados por el mundo. Tanto los antediluvianos como los descendientes de Noé rechazaron la autoridad divina. Entonces Dios hizo un pacto con Abraham y apartó para sí un pueblo que debería llegar a ser depositario de su ley. Satanás empezó enseguida a tender sus lazos para seducir y destruir a este pueblo. Los hijos de Jacob fueron inducidos a contraer matrimonio con gentiles y a adorar sus ídolos. Pero José fue fiel a su Dios y su fidelidad fue un testimonio constante de la verdadera fe. Para apagar esta luz, obró Satanás mediante la envidia de los hermanos de José, quienes le vendieron como esclavo un pueblo pagano. Sin embargo, Dios dirigió los acontecimientos para que su luz fuera comunicada al pueblo egipcio, tanto en la casa de Potifar como en la cárcel. José recibió una educación y un adiestramiento que, con el temor de Dios, le prepararon para su alta posición como primer ministro de la nación. Desde el palacio de Faraón se sintió su influencia por todo el país y por todas las partes se divulgó el conocimiento de Dios. En Egipto, los israelitas alcanzaron prosperidad y riqueza hasta donde fueron fieles a Dios, ejercieron una amplia influencia. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 343-344. Los hermanos de José lo rechazaron rudamente. Les dijo para qué habían ido ahí, pero no le contestaron. José quedó alarmado por la ira que demostraban. El temor ocupó el lugar del gozo e instintivamente se retiró atemorizado de la presencia de ellos. Entonces lo tomaron violentamente, lo vituperaron con las admoniciones que les habían dado en lo pasado. Lo acusaron de relatar sus sueños para exaltarse por encima de ellos y en el concepto de su padre para que lo amara más que a ellos mismos. Comentario de Elena G. de White en Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 1110. Un buen carácter debe construirse ladrillos tras ladrillo. Estas características que habilitan a los jóvenes a trabajar con éxito en la causa de Dios deben de ser obtenidas por el ejercicio diligente de sus facultades.
por el aprovechamiento de toda ventaja que la providencia les da y por su relación con la fuente de toda sabiduría. No deben quedar satisfechos con una norma baja. Tanto el carácter de José como el de Daniel son buenos modelos para ellos, y en la vida del Salvador tiene un dechado perfecto. A todos se les da oportunidad de desarrollar el carácter. Todos pueden ocupar sus puestos señalados en el gran plan de Dios. El Señor aceptó a Samuel desde su infancia, porque su corazón era puro. Había sido dado a Dios como ofrenda consagrada, y el Señor hizo de él un conducto de luz. Si los jóvenes de hoy quieren consagrarse como fue consagrado Samuel, el Señor los aceptará y los empleará en su obra. Acerca de su vida podrían decir como el salmista: «Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, y hasta ahora he manifestado tus maravillas». Salmo 71, 17. Consejo para los maestros, página 522, 523. Amigos, gracias una vez más por darme la oportunidad de compartir con ustedes palabra de Dios. Si algo no les parece bien, tiren a la basura lo que ustedes creen que no está bien, pero la palabra de Dios no la tiren a la basura. No es exactamente una amenaza, es simplemente una sugerencia, es mi opinión. No la tiren a la basura, porque es palabra divina, y la palabra de Dios no tiene nada malo, no tiene nada complicaciones, no causa problema en el mundo. Al contrario, ayuda a modificar, a modelar la mente, la idea, la experiencia, los conocimientos del ser humano. Y si fuera aceptado por los científicos, ayudaría a los científicos a entender mejor la ciencia. Entonces, lo que hemos aprendido hoy es la vida de José. Y nuevamente, por favor, no se conforman lo que yo digo. Hoy hay tantas oportunidades para leer la Biblia, tanto en audio como también leerlo directamente por internet. Incluso hasta hay aplicaciones en donde usted puede bajar y paga una mínima cantidad de dinero para escucharlos en audios, como también para leerla. Entonces, no estamos abandonados. Tenemos muchos medios a través de la ciencia en que estamos en este siglo. Gracias una vez más. Por favor, vayan ustedes, hagan su propia investigación, lean, lo pueden leerlo como historia, pero si quieren ustedes meterse más a fondo de la historia, lo pueden hacerlo, porque esta historia tiene un trasfondo. En el estudio de antes, en el pequeño tema de antes, había dicho léanlo como historia, pero no me expliqué. No quiero dar a entender de que ustedes lean solamente como historia y se murió, no. Léanlo como historia en manera histórica, pero si ustedes quieren un trasfondo, ustedes pueden aplicar la vida de José a Jesús. Ustedes pueden aplicar la vida de José para futuros acontecimientos que les darán mucha riqueza en conocimientos, y entenderán exactamente lo que significa José para el tiempo futuro, la era de Jesucristo. Y también entenderán también que tiene un significado también para nuestros días y para todas las
para todas las fechas, para todos los siglos. Tiene un significado grande, tanto como para nuestros hijos, consejo para nuestros hijos. Bueno, muchísimas gracias, tomé mucho tiempo, ya son 20 minutos. Que tengan ustedes una buena noche y seguimos platicando enseguida. Gracias, adiós.